Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas, los radioescuchas de Rompe el Muro que nos acompañan cada jueves por Radio Voz Andina Internacional. En este programa de diálogo con temas de la educación, temas básicos, temas fundamentales, conversamos esta noche sobre algo importante de actualidad, algo que lastimosamente sigue presente en diversas manifestaciones: educación y centros de reclusión. Ese es el tema con el cual conversaremos esta noche con Amelia Espinosa. Los centros de reclusión son los espacios que la sociedad supuestamente ha asignado para rehabilitación de quienes han incumplido con normas establecidas. Sin embargo, la rehabilitación está muy lejos de lograrse. La educación y la formación son espacios que aportan decisivamente a esta anhelada rehabilitación y, sin embargo, las condiciones para llevar procesos educativos dentro de los centros de reclusión no son adecuadas de ninguna manera. Esta noche conversamos sobre la situación de la educación en los centros de reclusión y cómo podría rearticularse, cómo podría mejorarse, cómo podría darse de una manera adecuada. Dialogamos con María Amelia Espinosa, experta en Derecho Penitenciario. ¿Quién es ella? Es abogada, es máster en Políticas Públicas y Sociales y también tiene una maestría en Criminología y Ejecución de Penas por la Universidad Pompeu Fabra. Es experta en Derecho Penitenciario y Cuestión Carcelaria, activista por la erradicación de la tortura en cárceles, directora de la Fundación Iniciativas para la Reintegración. Una gran bienvenida a Amelia. ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto tenerte. Hola Alexis, bien, muchas gracias. Vamos con una pregunta de entrada, una pregunta contextual. ¿De qué formas la educación es una herramienta para la rehabilitación? Te diría que de todas las formas, pero lo primero a lo que yo quisiera referirme es al término o al verbo rehabilitar como tal. Nadie tiene, ni el Estado, el poder o la potestad real de volver a habilitar a una persona. Yo creo que por esencia, por nuestra dignidad como seres humanos, estamos habilitados para todo, para lo bueno y también para lo malo, que es lo triste. Y deberíamos empezar a pensar cómo la educación sería una herramienta para habilitarnos o abocarnos únicamente hacia lo bueno. Cuando pensamos en las personas que están presas, que están privadas de libertad, no solamente deberíamos de estar pensando en ellas, deberíamos pensar en sus familiares, deberíamos pensar en sus hijos, deberíamos pensar en sus futuros hijos, deberíamos pensar en sus entornos, en los entornos de pobreza multidimensional normalmente de los cuales provienen, y pensar cuál es el cambio, porque me hablas directamente de la educación, que la educación hubiera podido hacer en estas comunidades o en estos sectores para evitar precisamente que estas personas llegaran a delinquir. En este momento, en una evidente crisis de seguridad o de crimen organizado, frente a la cual nos encontramos inmersos todos como país, yo creo que la educación debería partir desde el afuera hacia el adentro. Tenemos que educarnos nosotros para saber como ciudadanos, como docentes, como padres de familia, como madres, qué es, y te hablo de las madres porque la figura femenina está muy relacionada con la educación de los niños también, y con el otro, y con la entrega, con la empatía. Me parece que por naturaleza es así. Y cuando pensamos en cómo utilizar la educación para evitar la reproducción de la violencia, la reproducción de estos círculos de violencia y el que el crimen simplemente se sigue extendiendo, yo creo que el educarnos nosotros, los que estamos afuera, para saber cómo llega la gente que está adentro, que cada vez, por ejemplo, son más adolescentes. Digamos, en el primer semestre del 2025 hay 3,000 adolescentes detenidos en contextos de violencia, además en las periferias. Digamos, esto no ocurre en Quito, en la capital. Ocurre en provincias de la costa, más bien, que ya están absolutamente vinculadas o identificadas con centros de operación del crimen organizado. Entonces, si yo me pongo a pensar qué es lo que yo podría hacer desde afuera o cuáles son las redes que yo podría activar desde fuera para evitar que esto siga pasando o para evitar que esto se siga agravando, la educación evidentemente es el camino. Si yo
lograra llegar con la corresponsabilidad empresarial, por ejemplo, educando a los empresarios para que se generen más fuentes de trabajo en estos espacios, o se priorice, por ejemplo, apegarnos a los beneficios que te da la ley, me parece que es una ley de régimen tributario o alguna modificación a la ley, sí, que pasó debe ser así un año aproximadamente, que es una propuesta del actual presidente, por la cual tú como empresa puedes deducirte los impuestos hasta un 150% el momento en el que empleas a una persona que está en fase de, digamos, en el sistema progresivo, avanzando en su pena, es decir, todavía está preso, pero está en condiciones de poder trabajar, de poderse formar, de poderse ocupar, previa a su libertad, o cuando empleas a personas excarceladas. Si yo educo a los empresarios, si educo a la sociedad, si empiezo a educar en estas nuevas dinámicas o en estas nuevas posibilidades, estoy ayudando a reducir, por ejemplo, la reincidencia. Estoy garantizando que la persona que ha entrado por el delito que fuere que hubiera cometido, normalmente relacionados con drogas, que son la mayor parte de la población penitenciaria que tenemos ahora, estoy garantizándole seguridad al Estado en general, al Ecuador, porque lo que hago es que esa persona cuando salga tenga una nueva opción de vida. Estoy reduciendo las brechas de desigualdad, estoy generando nuevas oportunidades y estas personas, probablemente la mayoría, y te digo un poco por experiencia propia, por cómo he identificado los cambios que se generan a través de la dignificación del espacio carcelario o del humano que está en prisión, estas personas optan por, digamos, incluirse en la senda en la que todos quisiéramos que estuvieran, una senda en la cual tú tienes un propósito, tienes tu autoestima como muy bien alimentada, si quieres, te sientes igual al resto y sientes que puedes avanzar como el resto, digamos, hay mejores o peores condiciones, pero yo creo que tener un trabajo sí dignifica muchísimo la esperanza de salir adelante, ¿no? La posibilidad de proveer a tu familia, de proveer a tus hijos, de estar dentro de un nicho que es un poco el nicho normal al que todos aspiramos a estar incluidos, que es el laboral. El sociolaboral creo que es como una esperanza y pasa por la educación de los de afuera, porque si los de afuera no nos educamos para recibir a los que salen, para convivir con los que están dentro de alguna manera, porque el muro no divide tampoco, no dejan de existir, no dejan de ser parte de la sociedad. Yo creo que, digamos, las dinámicas cambiarían muchísimo. Muy importantes aspectos que tocas y de lo que tocas quisiera quizás abundar en algunos. Uno, por ejemplo, es esto de la palabra rehabilitación, que me parece que tu percepción es importante para que la sociedad la miremos. O sea, te rehabilitas, o sea, estuviste inhabilitado de algo. Y de hecho, pues, el sistema carcelario te inhabilita, te hunde como individuo, te estigmatiza, ¿no? Entonces, ese primer aspecto de la rehabilitación, como no hay tal, sino la habilitación, esa capacidad de la sociedad para decir, mira, oye, no seas juzgador en sí, y más bien entra a un proceso más amplio, ¿no? Yo creo que no es el sistema carcelario, y esto nos pasa mucho en muchos países y actualmente muchísimo en Latinoamérica, no es el sistema carcelario per se el que inhabilita. Es la sociedad que está afuera, claro, a través de sus exigencias al poder de turno para endurecer penas, endurecer el tratamiento dentro del sistema penitenciario, no proveer de las mismas oportunidades porque nos parece que es injusto y nos creemos con el derecho de juzgar y castigar sin conocer a quién estamos juzgando ni a quién estamos castigando. Si yo te hablo, por ejemplo, y salió un artículo muy interesante en El País sobre, digamos, no quisiera poner nombres ni apellidos, pero jóvenes sicarios que tú te preguntas quiénes son, de dónde vienen, son chicos que probablemente no han tenido acceso justamente a educación pública, mucho menos privada, que vienen de familias en las que hay familias disfuncionales, si se quiere, en las que tienes un padre alcohólico, una madre que se ve abocada a robar en menores cantidades o a trapichar con droga para poder proveer alimentos a sus hijos, digamos, un contexto un poco de abandono, creces en la periferia, todo te está negado por naturaleza, casi. Yo creo que esas son las condiciones que nos inhabilitan, entre comillas, y que cuando cometes un delito, porque además empiezas con los medios de comunicación actuales, que es un horror,
a idealizar ciertas dinámicas. O sea, a mí me parece terrible que como sociedad no exijamos qué es lo que se puede transmitir y qué es lo que no se puede transmitir en los medios de comunicación. Entonces, tienes novelas, entiendo, no las he visto nunca, o series que idealizan la dinámica del narcotráfico. Escobar, ¿no? Una serie. No lo sé, pero he escuchado que te hablan del crimen organizado como un universo paralelo que estos guaguas terminan idealizando desde su completa situación de abandono. Entonces, para ellos, llegar a tener esta cuota dentro de la organización criminal y, digamos, es lo único que conocen como posibilidad, porque cualquier otra les está negada, porque no tienen servicios básicos, porque no acceden a educación, porque nunca van a poder ir a la universidad, porque un poco es el sistema el que les, por la pobreza o por la lejanía de los espacios en los que se encuentran, o por los prejuicios que tenemos como ciudadanos, que nos distinguen o que nos hacen distinguirnos, entre comillas, del otro, del pobre, ¿no es cierto? Lo que hacemos justamente es, somos nosotros los que promovemos esta inhabilitación y hacemos que esta gente no tenga ninguna otra opción o ideal más que apropiarse de lo que pueda a través del crimen organizado como una estructura que les garantiza seguridad, dinero, alimentación, protección para sus familiares y un estilo de vida al que ellos de otra manera no podrían llegar o desear llegar nunca. Entonces, luego, claro, tú entras a una cárcel y tienes, y esto también lo digo por experiencia propia, funcionarios maravillosos, de primera categoría, absolutamente comprometidos con la causa. Por ejemplo, nuestra situación particular fue en el Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero de Quito, donde una trabajadora social terminó asumiendo la dirección del centro y es una mujer que está completamente comprometida con la realidad de los chicos a los que atiende y a quienes sirve. Ella efectivamente es una servidora pública y busca alianzas, convenios, donaciones, hace todo lo que pueda, se quita la piel para poder garantizar un poco de acceso a ciertas oportunidades para los adolescentes que están bajo custodia del centro. Digamos, yo creo que esto cambia completamente la lógica de atención, pero de nuevo, no creo que sea el sistema que está conceptualizado en este momento con un régimen de progresión, con beneficios penitenciarios, que en principio tiene un organismo técnico que está conformado por todos los ministerios de lo social, salud, educación, inclusión económica y social, que debería garantizar para una madre, por ejemplo, que pueda percibir el bono, que ese bono llegue efectivamente a sus familiares para que puedan cubrir ciertas necesidades de sus hijos que están fuera, que normalmente son menores, que estos niños puedan acceder a los centros diurnos de cuidado, que estos niños no estén abandonados, que efectivamente puedan tener mantener el vínculo con la madre que está privada de libertad o con el padre que está privado de libertad, que no haya tanta distancia entre los centros, que el espacio en el que se encuentren sea un espacio sano. Digamos, no me imagino, y sí que conozco casos, niños como mi hijo, por ejemplo, entrando a una cárcel a visitar a un familiar. Y son realidades que ocurren, y ocurren mucho más de lo que nos imaginamos. Yo te estoy hablando de casos cercanos, de amigas o amigos que han tenido esa situación de tener que visitar al padre de sus hijos o a la madre de sus hijos en prisión con niños menores de 15 años. Que además estos niños no pueden ir solos, evidentemente, en unas condiciones que son, por decirlo menos, indignas. Entonces, yo creo que en eso es responsable el Estado, en proveer unas mejores condiciones estructurales dentro de la prisión. Pero cómo tú llenas a la prisión de ciertas actividades, la salud, por ejemplo, creo que es una competencia de la cual tiene que encargarse el Ministerio de Salud, evidentemente, y que debería mejorar con la provisión de médicos, de atención mental sobre todo, de atenciones en salud mental, acompañamiento psicológico, en educación también, digamos, proveer los mínimos, ¿no es cierto? Garantizar la docencia presencial en los centros, que sí que ocurre a través del Ministerio de Educación, pero que evidentemente también tiene sus carencias. Pero luego tienes sistemas, y por esto me iba yo al sistema penitenciario como tal, y a su falta de responsabilidad, si quieres, que han promovido estas alianzas de forma efectiva en Cataluña, por ejemplo, que es la única comunidad autónoma en España que se reserva para sí las competencias en materia de rehabilitación sociolaboral, que promueven alianzas público-privadas con empresas y entonces les garantizan a las empresas un espacio en una cárcel de adultos, por ejemplo, que esto lo conozco personalmente, en el cual
la empresa puede montar parte de sus talleres, por ejemplo, o de sus fábricas, está pagando muchísimo menos por la mano de obra, ¿no es cierto? No es que paga salarios fuera de la ley, pero evidentemente te ahorras en electricidad, te ahorras en espacio, te ahorras... Además que el trabajo se vuelve muchísimo más automatizado y está amparado en la necesidad de esta gente de estar ocupada. La gente que está privada de libertad no está sujeta a los estímulos de la modernidad, que son un horror. No está en pantallas, no está desesperada, no está procrastinando. Lo único que quiere es que el tiempo pase de alguna manera útil. Entonces, los índices del trabajo, digamos, en ciertas industrias, hecho por personas que están privadas de libertad, que perciben un salario, que están aseguradas, que están sujetas a cursos de formación en centros homologados en las propias prisiones a través de esta empresa pública en Cataluña, claro, demuestran que es gente, primero, que tiene unos índices bajísimos de reinserción, la comunidad en general, pero luego que es gente que produce mucho más. Entonces, ahí es donde yo te digo, no es solamente el Estado el responsable. Son responsables las empresas que no ven más allá de la caja, ¿no es cierto? Y que exigen, como exigimos los ciudadanos, sin ponernos a pensar o sin pensar ellas, las empresas, cómo aportar a la reducción de la violencia, a la reducción de la reincidencia criminal, incluso a la reducción de la captación de menores para estos hechos ilegales. Tú tienes 3,000 guaguas detenidos. Te hablo en términos generales de estos que se han detenido en este primer semestre. Al final, yo lo que quiero saber y lo que queremos saber como sociedad es cuántas de las personas que les captaron o cuántos de los jefes de las mafias que efectivamente dirigen esta captación están presos, están identificados, están cumpliendo la más dura condena ahí sí te digo, en las peores condiciones, porque eso es lo que les deseo a esta gente, a la gente que promueve la corrupción, que permite la permeabilidad del sistema penitenciario justamente para que el crimen organizado pueda operar desde allí, que ocurre, no creo que en la medida en la que esperamos, no es toda la responsabilidad, no todo ocurre dentro de prisiones, ni se maneja desde dentro, pero sí que creo que esos son los delitos de las personas a las que deberíamos exigir como ciudadanos que se persiga si nos educáramos un poco más en cuál es la realidad carcelaria y la realidad de las personas que llegan a prisión, que permanecen y que salen. Porque si salen en las mismas o peores condiciones en las que entran, sin haberse formado, sin acceder a programas de ocupación, sin acceder a certificaciones que les permitan especializarse en ciertos oficios actuales. Es decir, hay un sinónimo hay un sinnúmero, de formaciones específicas y además gratuitas fuera por un montón de fundaciones, Telefónica, Banco Internacional, un montón. Yo te hablo así como de memoria. En finanzas, en inteligencia artificial, en nuevos medios de comunicación o formas de comunicación digital o lo que fuere, que están disponibles para la ciudadanía en general. ¿Qué pasa con la ciudadanía que está dentro, que no deja de ser ciudadanía? ¿De qué le estamos proveyendo quienes estamos fuera, empresarios, ciudadanos, lo que fuere, para garantizar que cuando salgan o incluso adentro opten por otro tipo de realidad que aquella que les han construido y que es falsa, porque evidentemente yo creo, me atrevo a creer y a afirmar, nadie quisiera realmente pertenecer a una organización criminal desde sus 14 años hasta el día en que muera, sabiendo que va a morir probablemente de un tiro en la cabeza por un enemigo de otra banda. Y muy joven además, ¿no? Es datos interesantes, datos alarmantes, queridos radioescuchas. 3,000 adolescentes están detenidos. 3,000 de lo que se llama el futuro de la patria, los políticos se llenan de esta frase, están detenidos. Conversamos con María Amelia Espinosa sobre un tema que lastimosamente no tiene posibilidades reales de darse con lo adecuado que debería ser. Educación y centros de reclusión. Tú nos dabas, María Amelia, estos datos alarmantes, nos dabas algo importante que mencionaste también, que es las condiciones que la sociedad da a vastos segmentos de pobreza. Hablamos de un crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema, de lo que se llamaría violencia estructural, una violencia desde el sistema, desde el Estado, que lleva a que desde distintas configuraciones familiares, sociales, pobreza, entornos violentos, vayan
estos chicos a ese entorno. Y con todo ello, lo que mencionabas de experiencias en España, ¿qué dificultades hay para educar en las prisiones? O sea, ¿se ha propuesto el Estado esto? Educar en las prisiones como parte de una política. ¿Son iniciativas más bien de los propios presos, iniciativas de las familias, iniciativas, cómo es? ¿Fundaciones? ¿Cómo va esto? Yo creo que el Estado, desde distintos momentos, espacios, ministerios y desde la propia conformación del organismo técnico de rehabilitación social, se ha propuesto políticas públicas que han resultado, no te diría que ineficaces ni inaplicables, sí, probablemente inaplicables. Tenemos un déficit presupuestario enorme, las urgencias apremian, evidentemente, en el Ecuador, y las exigencias de la ciudadanía también modifican la realidad. Entonces, si estoy en una crisis energética, evidentemente lo que estoy pidiendo fuera es que me garanticen luz, porque es lo mínimo que además estamos pagando por el servicio público, y es un servicio público. Y no estoy pensando qué ocurre en una cárcel cuando no hay luz. Es más, ni siquiera estoy pensando en la cárcel. Cuando pasó la pandemia, que yo creo que es un gris enorme, casi una caja negra que además nunca se va a lograr abrir, nunca nos preguntamos qué está pasando en las prisiones, cómo esta realidad está afectando a las personas privadas de libertad, que dejaron de recibir los pocos servicios públicos que efectivamente recibían. Digamos, si un centro tenía la suerte de tener médicos, docentes, de educación, alimentación garantizada en condiciones mínimas, porque siempre han sido las mínimas, lamentablemente, evidentemente en la pandemia las perdió al, te diría, 99%. No hay un estudio, o no lo conozco, que nos diga en Ecuador cuáles han sido las implicaciones de la pandemia, pero si lo piensas, es en plena pandemia o muy casi inmediatamente cuando salta esta noticia de 79 personas muertas en matanzas carcelarias, que son expresiones que nunca habíamos escuchado. Entonces, creo que hay una estrecha relación. Se me perdió un poco tu pregunta. No, o sea, las dificultades para educar en las prisiones. Claro, y a propósito de la pandemia expulsó del sistema a montones de estudiantes. No estás capacitado en la compu, no tienes compu, no tienes internet, no puedes pagarte internet. Familias que se gastaban en un celular, en un programa de celular para que los hijos hagan los deberes. Pero además familias, ¿no?, que tienen 6 guaguas y tienen un celular, correcto, que llega a las 8 de la noche cuando el padre puede llegar después de trabajar el día entero agotado. O sea, todo eso, ¿me entiendes? De estas dinámicas sistema. Total, imagínate lo que ocurrió en prisiones. Entonces, sí, las iniciativas creo que surgen de algunas, evidentemente, de las responsabilidades de cada uno de los entes rectores, pero no te sabría decir si efectivamente la CENESID, por ejemplo, tiene una lógica de vamos a entregar becas específicas a población penitenciaria. También tienes que saber que de los últimos datos... no hay, ¿no? No hay, porque nada es positivo hacia el preso. El preso es, digamos... estigmatizado, sí, lo peor. Lo peor de lo peor de lo peor. No pensamos en él, no pensamos como... No vemos ningún potencial en formar al preso, en ocupar al preso, en reintegrar, que es el verbo un poco del que te hablo. Pero las iniciativas educativas creo que nacen mucho de la sociedad civil. Hay un trabajo enorme de organizaciones de la sociedad civil que no pueden darse sin universidades privadas o sin convenios con universidades públicas. Entonces, de nuevo, creo que es una lógica intersectorial, interinstitucional, en la que debería intervenir tanto el Estado, al menos como un gestor o promotor o sociedad civil, empresa privada. Sociedad civil que conoce de muy cerca las necesidades, los propios sujetos del derecho, que no dejan de ser los presos, de acuerdo con sus necesidades, y la ciudadanía para decir, oye, mira, los colegios privados, por ejemplo, tal vez podríamos empezar a pensar en un programa de becas en ciertas ciudades más o menos cercanas para 10 niños de la comunidad, del barrio más pobre. Es verdad que hay diferencias en que tú vayas y te eduques con una persona que tiene acceso a un montón de otro tipo de recursos, pero creo que pasa por la capacidad de educar a nuestros hijos en la empatía, en la verdadera identificación con el otro, porque vivimos hablando de empatía, pero el rato, si yo pienso en que mi hijo se eduque con un niño hijo de una mujer presa que está en condiciones de abandono, ahí ya me saltan todas las alarmas, ahí ya no me siento tan empático, no soy capaz de
de abrirme y de generar esa empatía en mi niño. O la escuela pública vinculada a los más pobres, a los que no tienen Siempre chance de irse a la privada. Y entonces nos vamos a las privadas. Entonces, yo discutía justamente con mi hijo, que tiene casi 10 años, y le decía, ¿te imaginas lo positivo que sería que, qué sé yo, su mejor amigo, que es nieto de una señora que trabaja en servicio doméstico para mis padres, le digo, ¿te imaginas lo maravilloso que sería que él estuviera en tu escuela? Mi hijo me decía, pero no le puedes obligar a mi escuela a recibir así. Y yo le decía, digamos, el Estado podría promover programas que efectivamente impliquen un poco más de recursos, pero que permitan empezar a generar otras lógicas de relacionamiento, porque yo creo que nos estamos rompiendo en burbujas elitistas y la élite no es la más educada. La élite es la que tiene dinero y la que está completamente alejada de la realidad de lo que pasa fuera. Digamos. Entonces, las políticas públicas dadas, pero el Estado no logra manejarlas, no logra implementarlas. La sociedad civil no está vinculada, no hay el impulso del Estado para incentivar. No se diga, también el Estado tiene la capacidad de obligar, pero no hace ni lo uno ni lo otro, ni incentiva. Y las iniciativas propias de empresas tampoco van. Entonces, como tú dijiste, es la última rueda del coche, usando la palabra coloquial. Y sin embargo, se da procesos educativos en las cárceles, ¿no? Se dan procesos. ¿Qué procesos educativos se dan en los centros de reclusión? Bueno, yo te podría hablar de procesos alternativos de educación en la cárcel que nacen del apoyo de la cooperación internacional. Nosotros ganamos un fondo del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia para trabajar en una línea de el deporte como herramienta o vector de movilización social ascendente, digamos, para un colectivo vulnerable. Y lo que se nos ocurrió, que es un poco una locura, pero se nos ocurrió, es, bueno, vamos a dejar fuera el fútbol, que es un poco el único deporte que piensas que podría jugarse, o el ecuavoli, que se juega mucho en los centros de privación de libertad. Vamos a trabajar con una población realmente vulnerable, que son los adolescentes en conflicto con la ley penal. Tuvimos que escoger un centro que resultara cercano, que en principio era este que te digo de Quito. Virgilio Guerrero. Pero queremos incorporar algo que tenga relación con la educación, con justamente esta posibilidad de expresión, de conocer más al otro, de invitarles a ellos a permitirnos conocerles para saber quiénes son e inculcar en ellos este deseo de hacer algo distinto de aquello que están acostumbrados a hacer. Entonces incorporamos un proceso simultáneo, más allá del yoga acrobático, que fue fantástico para el cuerpo y para la mente, de escritura creativa. De escritura creativa nos permitió o nos impulsó o nos obligó a incluir otro proceso formativo en lectoescritura. Porque tenías en esta población guaguas, son jóvenes adultos, ¿no? Están entre los 3 y los 24 años cumpliendo la pena en estos centros que se llaman de adolescentes infractores. Te decía lo de la lectoescritura, que se acercaron al profesor de escritura creativa, quien era entonces el profesor de escritura creativa, y le dijeron, profe, yo no sé escribir, yo no sé leer, y que se sentían un poco como molestados, si quieres, un poco, les hacían algo de bullying probablemente los compañeros que más bien tenían estas habilidades adquiridas, esta formación ya como... y aún así era muy básica, ¿no? O sea, aún así los que saben escribir y saben leer tienen como muchísimas carencias del propio sistema del que provienen, evidentemente. De la escuela pública que les enseñó destrezas lectoras y escritoras insuficientes. Probablemente, pero es ahí donde yo te digo un intercambio entre profesores públicos y privados, una práctica de me identifico con un docente de una escuela privada que me adopta, que me toma cargo, se me está ocurriendo mientras hablo contigo, y que quiere fortalecer mis habilidades y a quien yo también le puedo enseñar cómo empezar a manejar cuestiones de violencia que probablemente ocurren muchísimo más en colegios públicos desde un conocimiento mucho más real, ¿no es cierto? O sí, aprender a enseñar desde la propia precariedad, que yo creo que incentiva muchísimas cosas más a un docente realmente comprometido. Creo que la ausencia de todos los recursos que quisiera
le vuelven como mucho más capaz de crear, claro. Exacto, mucho más creativo. Suplir mucho más... las creencias económicas con creatividad, con participación. Que no es lo ideal, pero creo que este intercambio de prácticas, creo que esta adopción de uno a otro podría ser un mecanismo de, bueno, mira, incluso después motivar a los estudiantes a, yo termino este año y te dono mi iPad, se me ocurre, ¿me explico? O te dono mis libros de matemáticas para que sea mejor el material que tengas de refuerzo para el año próximo, no lo sé. Entonces, o te presto mi biblioteca en el colegio privado, la adapto, la abro para la gente del barrio, para que las comunidades más cercanas puedan ir. Es verdad que probablemente no lleguemos a todas, pero empezar a generar esta doble vía de retroalimentación, de comunicación, de encuentro, sobre todo de encuentro. Encuentro, diálogo. Pero, ¿qué tal? Súper bien, entonces, me dices del proceso de yoga acrobático, escritura creativa, a pesar de las limitaciones, pero empezaron. Hay una experiencia que Arriaga, el escritor mexicano, cuenta de escritura en la cárcel, y en algunas de sus obras un poco las transcribe, unos poemas escritos profundos, fortísimos, de periodos de la libertad, que son verdaderos poetas y verdaderos relatores. Nos encontramos con unas maravillas que yo espero que puedan editarse y publicarse, pero claro, esos son los bemoles también del trabajo de la sociedad civil, que depende de fondos de cooperación internacional, puesto que no hay fondos públicos para la sociedad civil o son muy restringidos. La cooperación internacional tiene lógicas, tiene indicadores, tiene tiempos muy específicos y sobre todo pone la carga de la sostenibilidad de los programas en la capacidad de la transferencia del conocimiento, de recursos, etcétera. Yo pude haber estado un año entero con profesores de altísima calidad, porque teníamos todo un pool de profesores de yoga dirigidos por Roberto Reynoso, que tiene un centro que se llama Acrobat Coworking, donde se trabajan todas estas artes del cuerpo o este tipo de deportes. Él es un profesor certificado en yoga, además es guía de montaña, es increíble. Y él puso a disposición este personal que nos acompañó durante todo el proceso. Él mismo estuvo ahí y los guaguas, como no pudimos empezar con el montaje de la estructura que permitiera colgar los columpios para hacer el yoga aéreo, columpios que además importamos de Estados Unidos para estos niños, empezó con yoga acrobático, una especie de yoga y acrobacia en el piso, en unos mats evidentemente que compramos para los chicos y para el proyecto. Y claro, él puede enseñarles y puede motivarles, pero una vez que el proyecto se acaba y que la fundación no tiene recursos para seguir pagando las horas de clase, por mucha buena voluntad que haya, yo no puedo exigirle a él que siga y tampoco puedo exigirles a los chicos o exigir a esta maravillosa directora que garantice que los chicos 3 horas a la semana sigan haciendo el yoga acrobático, por todos los peligros que implica también estar suspendido en el aire haciendo piruetas con un columpio. O sea, evidentemente el sistema quiere quitarse esas responsabilidades porque son varios adolescentes, o sea, menores de 18 años, entonces tienes un montón de, digamos, de cuestiones que te impiden, por mucha buena voluntad o deseo, continuar sin los fondos. Y claro, las organizaciones de la sociedad civil no lucran, entonces no hay recurso suficiente que te permita... Pero hay otras iniciativas, digamos, la estructura formal de yo, privado de la libertad, puedo acabar mi bachillerato. Sí. Yo, privado de la libertad, puedo estudiar la universidad a distancia. ¿Hay facilidades internas o es también, como parecería, una lucha de yo con una voluntad tenaz de estudio en un medio que hace todo para que no estudie? Sí, bueno, yo insisto en que el medio es lo que está afuera, lamentablemente. Dentro, no quisiera atreverme a hablar de los agentes de seguridad penitenciaria porque también creo que tienen una carrera penitenciaria que no es loable ni deseable, con un sueldo que no representa el trabajo que hacen y con una formación que no les permite motivarse lo suficiente para inspirar a estos chicos o a las mujeres o a los hombres adultos presos a otra cosa que bueno, que las dinámicas espantosas de violencia internas en las que ellos mismos se ven, a las cuales ellos mismos se ven sometidos. Pero sí, tenemos un chico que tiene alrededor de 21 años, que está estudiando comunicación en la Universidad Técnica Particular de Loja, que pudo hacer, a través de la ayuda de una organización de la sociedad civil, una práctica preprofesional en temas de comunicación en una organización.
Claro, tienes las limitaciones de el uso del internet, el uso del ordenador, el tiempo en pantalla, la posibilidad de hacer ciertas cosas y otras no. El vínculo con el afuera siempre está restringido, entonces la práctica tiene que sujetarse a las condiciones propias del encierro, pero el Ministerio de Educación tiene docentes que están encargados de hacer cumplir el bachillerato, que es el mínimo. Me imagino, ¿no? Sí, pero van a los centros de privación de libertad a darles clases, a darles las clases que los guaguas tienen que tomar para acceder a su bachillerato. Ahora, un poco dice los guaguas como los jóvenes. Los jóvenes. Y los presos los ya jóvenes. Adultos. Cuando no tienen acceso a bachillerato, también tienes esta posibilidad, pero yo presumo que esto se hace a distancia. Universidad también deberían, digamos, no es un derecho que está negado per se, y los centros o las autoridades del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad tienen la obligación de promover estos encuentros para que ellos puedan cumplir. Uh-huh. Si tú eres una persona que en principio sabe que va a pasar 10 años en la cárcel, que con suerte tiene su bachillerato, que no es la condición de la mayoría de la población carcelaria, de hecho tienes un 80% de una población, estos eran los últimos datos, te hablo cuando salió la política pública, que máximo habían llegado a bachillerato y que además el 80% son jóvenes, tienen entre 18 y 29 años de edad. Y claro, no se habían graduado, justamente no tenían bachillerato. Entonces, pero te pongo un caso ideal, una persona adulta que entra por un delito de droga, que además es la última en la cadena del narcotráfico, porque no es el narcotraficante, claro, que se va a quedar 10 años. Mucho más con el microtráfico y con la eliminación de la tabla que ahora se vuelve a poner, ¿no? En principio, esta persona tiene derecho y el sistema tiene la obligación de garantizar la construcción de un plan de atención integral, de un plan de vida, si quieres, de un plan a futuro. Y este plan implica también, por ejemplo, la consecución de una carrera de tercer nivel, o termino el año último de bachillerato que me falta, me gradúo, que efectivamente se celebran estos actos, hay graduaciones, pero siempre con los bemoles de las dificultades de proveer estos servicios en las condiciones ideales en los centros, en los contextos de encierro. Y me hace acuerdo de un dato también, tú mencionas un dato que lo coligo con otro, dices, de 19 a 29 años y no acabaron el bachillerato, se fueron tercer curso, cuarto, segundo curso, no sé, y es la deserción escolar y el abandono escolar, asociados también a procesos de violencia estructural y asociados también a procesos de inserción en organizaciones delictivas. Conversando sobre educación y centros de reclusión con María Amelia Espinosa, especialista en este tema, con quien pues estamos desentrañando aspectos realmente duros de la sociedad, de esta sociedad que es indolente, que necesita también educarse sobre esta temática. Y querida Amelia, ¿qué se requiere para que los procesos educativos sean los que un poco has manifestado? Se requieren recursos, primero. Se requiere voluntad, se requiere continuidad, se requiere sostenibilidad. Pero ¿qué se requiere además para que los procesos educativos funcionen y funcionen adecuadamente, que sería ir más allá en los centros de reclusión? Yo creo que no necesariamente es una cuestión de recursos. Creo que existen, o que debe existir, que deberíamos mapear, procesos formativos a distancia que están absolutamente implementados. Nosotros como privados o como ciudadanos pudientes, si quieres, podemos acceder pagando. Si estos programas tomaran conciencia o pudieran recibir estas empresas, ¿no es cierto?, de formación o lo que fuera, o incluso las escuelas privadas, si quieres, que proveen servicios de educación a distancia, pudieran recibir ciertos beneficios que les convinieran, porque creo que evidentemente no es difícil que estas cuestiones sean del todo gratuitas, pudieran recibir ciertas exenciones, lo que fuere, tributarias, algo que les convenga, para garantizar el acceso a estas plataformas de parte de los centros de privación de libertad. Creo que sería otra la historia. Teníamos estos infocentros en, por ejemplo, los programas de vivienda de interés social. Creo que en algunos proyectos de viviendas de interés social hace algunos años se crearon infocentros dotados por el Ministerio de Telecomunicaciones, entonces Ministerio de Telecomunicaciones, y que estos infocentros tenían internet y garantizaban acceso a internet. Si a través de alianzas público-privadas se pudieran crear infocentros verdaderos en los centros de privación de libertad y garantizar,
porque además las personas presas van avanzando en el régimen de progresión y accediendo a ciertos beneficios conforme realmente van cumpliendo con ciertas cuestiones que también están relacionadas con la educación, evidentemente. Entonces, si tú tienes ya el infocentro montado en una cárcel, ¿no es cierto?, en las mejores condiciones, porque además creo que la homologación de los espacios y la dignificación del espacio cambia completamente la cultura, el entorno, el ambiente, la disposición a recibir o a estar incluso. Si tú garantizas ese infocentro y se me ocurre un colegio privado a distancia, que pudiera ser de fuera o incluso uno nacional, te dice, yo te voy a dar 20 becas por este año y garantizas que 20 personas efectivamente estén conectadas con un agente de seguridad penitenciaria o dos, lo que fuere, en una sala accediendo a programas de formación con nuevas tecnologías, con todo lo que se requiere, las condiciones absolutas de igualdad con las que las hace un niño de una familia ecuatoriana de clase media alta en su casa sentado. Creo que sería otra la realidad. Procesos de formación para los docentes que van a las prisiones, porque creo que se les tiene que contener. Evidentemente, creo que el trabajo de contención psicológica de los trabajadores de estos contextos es sustancial. Y procesos de acompañamiento psicológico también a través de prácticas preprofesionales que acrediten a las universidades a través de estos propios infocentros, garantizar acompañamiento psicológico a las personas que están presas, por ejemplo. Creo que esa sola, digamos, igualdad o ese solo encuentro, ¿no? Sí, ese solo encuentro podría... Se conjugan. Y ahí yo no te estoy hablando tanto de cargarle al Estado con dinero. El Estado podría pedir el Estado podría pedir a empresas de telefonía la dotación de los centros, de los infocentros en determinados centros de privación de libertad, en los de los adolescentes, por ejemplo. Habría una jornada diurna, podrías organizar una jornada vespertina, empezar a cambiar las dinámicas para promover la educación en condiciones análogas dentro y fuera. Esto creo que sería central para empezar a cambiar, a dignificar. Base, ¿no? Como tú dices, más que recursos son sinergias, voluntades, procesos de cualificación de procesos. ¿Qué otros, hablando de procesos, qué otros procesos, redundando, debe desarrollar el Estado, la sociedad en general, para garantizar la educación, las prisiones? Y la educación es más bien como un medio, porque sabemos que no necesariamente los privados de libertad, pero sabemos que cualquier chico de un colegio público, de un barrio carenciado, se gradúa y tiene su título y no sirve de nada, aunque sea un título de universidad, no se diga peor el de bachiller. Pero, ¿qué debe hacerse para que eso trascienda? ¿Qué otros yo creo que las empresas procesos que sí se pueden ver efectivamente beneficiadas de cuestiones tributarias o de políticas tributarias como la que te mencioné, tienen una enorme responsabilidad en la creación de bolsas de empleo y motu propio, digamos, con una iniciativa que surja de sí mismas, no por la imposición de una ley que te dice que tienes que contratar a tal número de personas con discapacidad, que es terrible, es terrible. Yo creo que esa sola como formación o provisión de herramientas reales de inserción en los procesos regulares de las empresas, de las fábricas, de lo que fuere, podría garantizar, se me ocurre, ahora te hablo rápidamente de esto, que todos los procesos de construcción, por ejemplo, del sector público en sus términos de referencia, incluyan la obligación de dar empleo a familiares de personas excarceladas, de darles cierta formación en el oficio que se requiera e incluirlas en los procesos de construcción de carreteras, de construcción de ciertos edificios, de rehabilitación de espacios públicos, de, qué sé yo, incluso los municipios, de limpieza de las calles, con un sueldo, con seguridad social, con acompañamiento, con las mismas condiciones ideales, que no siempre lo son, pero con las mismas condiciones ideales que el resto. Creo que estos procesos son como la clave para empezar a cambiar la realidad del sistema penitenciario, pero también la realidad nacional. Porque no veo otra forma por la cual no le puedes obligar a todo al Estado. El Estado, además de que el Estado vive también de los impuestos. Y si somos una sociedad que por esencia está procurando cada vez pagar menos impuestos porque no siente que sus impuestos sean reinvertidos conforme lo deberían ser,
Entonces hay como una frustración mutua de un Estado al que se le exige, pero es un Estado que no llega a cobrar todo lo que tiene que cobrar respecto de los impuestos a las personas que generan pagar los recursos. Entonces, claro, es como muy de doble vía, pero creo que si tomáramos conciencia de la importancia de estas alianzas o iniciativas público-privadas o privadas per se, que hablen realmente, no de la empatía, sino de la corresponsabilidad, como ciudadanos, como empresarios, para lograr lo que queremos como país. Entonces creo que solo ahí, y que esto es cuestión de que una empresa empiece y muestre que puede tener éxito, ¿me explico? Una empresa que pueda ceder parte de su producción o de su cadena industrial a un centro, que es porque cuando yo vi las cárceles en Barcelona, me llamó mucho la atención el parecido estructural con los centros de rehabilitación, con el centro de rehabilitación en La Tacunga, por ejemplo. Espacios de cemento amplísimos en los cuales efectivamente podrías montar una pequeña fábrica y no dejar todo al emprendimiento, porque pretender que una persona empresa ya sí, establecida. Sí, Pero también sí, hay sí. una crisis del sistema empresarial ecuatoriano, ¿no? No es que tenemos una sólida industria ni tenemos una empresa No, pero creo que neta, pequeños procesos de ceder parte de la cadena de producción a los centros, porque tienes una población carcelaria de, digamos, casi 40,000 personas, hasta donde sabía, menos. No es enorme si lo piensas en proporción con la región. Digamos, en Colombia tienes 4 veces más, si no estoy equivocada, claro. de población penitenciaria, y muchísimas más iniciativas. Entonces yo creo que sí que hay una cuota que se podría destinar pensando en que el trabajo dentro del centro le va a ahorrar varios recursos al empresario, ¿no? Y al Estado le va a garantizar que la persona salga y que no vuelva a delinquir y que no vuelva a entrar. O sea, sí, es difícil, pero creo que hay caminos. Pero, creo que hay caminos. tú mencionas en este momento algo que es importante, que dices que no vuelva a entrar. La reincidencia. Y esa reincidencia es alta en el Ecuador. En Ecuador creo que es alta, pero no tengo el dato exacto. No tengo pero como la tendencia, como la población. Sí. Tiene que ser, porque hay mucha gente que he conocido en la cárcel que entra y que sale. Digamos que está un año y al año siguiente no está y luego vuelve a entrar, y que está acostumbrada a vivir esta dinámica. Es porque no sabe qué hacer afuera y no tiene oportunidades afuera también, ¿no? Porque no tiene nada que hacer afuera. Claro. Porque no tiene nada que... Yo me acuerdo que uno de los chicos, especialmente su testimonio, me tocó un poco en el proceso de cierre del proyecto de yoga aéreo, que se llama Más Aire. Decía que no tenía ganas de estar en el curso de escritura creativa, que le parecía un horror, o sea, que le parecía espantoso. Y que la directora, esta mujer maravillosa, le insistió un poco, y que él te decía en su testimonio, yo no quería hacer nada de mi vida y ahora quiero ser escritor. Somos millones de miembros de una población económicamente activa. Somos algunos millones. Si esos millones adoptamos a estas 40,000 personas, deberíamos pensar en cuál sería el impacto a futuro. Si adoptamos a la población femenina, que normalmente suele tender a generar menos prejuicios, si quieres, si adoptáramos a esta población femenina, no estamos entendiendo el poder de réplica que tiene el beneficiar y el apoyar a una mujer en relación con las 5 personas que dependen de ella. También, eso, y luego es una locura porque tampoco piensas y no estamos conscientes de que la carga del sistema penitenciario recae en mujeres. Porque los 38,000 presos varones que existan, te estoy hablando sin certeza exacta en el número, dependen siempre de la madre, de la tía, de la hermana, de la esposa, de la pareja, de la hija. Están afuera. Que están fuera, que terminan haciéndose cargo de todo el entramado penitenciario, que es tremendamente hostil, difícil, corrupto, horroroso, pero además también de la familia, ¿no? O sea, se quedan a cargo estas mujeres. Entonces, ¿cómo beneficiar a los presos sin darles beneficios que nos parezcan injustos porque han delinquido, pero pensando en esta lógica de evitar que reincidan o que se vuelvan más violentos? O que yo escribí en algún momento, esta gente al final nos odia, nos va a odiar más, y cuando va a salir va a querer matarnos. Nos volvemos enemigos más, o sea, si ya entraron con cierto odio y cierto resentimiento y
llenos de violencia y de lo que fuera, que yo sigo pensando que es estructural, ¿no es cierto? Y son maltratados dentro de la cárcel, esta gente solo sale dispuesta a matar, ya no tiene nada que perder. ¿Cómo evito esto? Creo que hay que pensar en prevención, creo que hay que pensar en acción, que es dentro de la cárcel, pero creo que es súper importante pensar en después. Porque si exijo seguridad, tengo que garantizar que estas 40,000 personas no se conviertan en otras 40,000 que delincan inspirados por quienes están dentro. ¿Me explico? Te explicas totalmente sobre este fenómeno que tiene entornos del sistema de justicia, ¿no? También hay un sistema de justicia, hay falencias dentro del sistema, hay corrupción dentro del mismo, ¿no? Entonces, es como que hay varias aristas dentro del mismo sistema y de la sociedad civil y de los procesos que van coligándose. Pero una cosa linda que dijiste es esa capacidad de adoptar en el sentido no digamos textual de la palabra, ¿no? Sino adoptar una causa, en perspectivas de una causa, ¿no? Un diálogo fantástico, sin duda, un diálogo muy profundo, muy, muy fino, que es necesario hacerlo en estos temas que trascienda esa superficialidad de las que se habla de los presos, la rehabilitación, la reinserción, ¿no? Y la estigmatización. Antes de concluir esta entrevista, este diálogo, querida Amelia, algo que quisiera referirte y que no hemos topado, algo que quisieras subrayar, algo que quisieras manifestar para nuestros radioescuchas de Rompe el Muro. ¿Sabes qué me preocupa? Que creo que cada vez nos aislamos más por las propias dinámicas de comunicación y exigencias del mundo moderno actuales, y vivimos del microsegundo de la autofama que nos endilgamos y que no tenemos, que probablemente los que realmente la tengan sean los menos, y que nos aísla profundamente de la realidad. Creo que no tenemos idea de quiénes están en la cárcel y no nos hemos dado la oportunidad de saber. Y creo que es importante que el gobierno, pese a que tiene que responder a una espantosa crisis de crecimiento de la violencia y de la inseguridad, tiene también que empezar a generar puentes para que yo sepa realmente quiénes están en prisión, quiénes están a quienes dependen de ellos, y empezar a poder, con conocimiento de causa, decidir a qué persona efectivamente quiero o no quiero adoptar. Quiero adoptar a los niños de las madres que están privadas de libertad porque creo que no son culpables y que puedo generarles otro tipo de realidad o garantizar su acceso a la educación, su acceso a alimentos. Quiero adoptar a una mujer que está profundamente arrepentida de haber traficado con menos de 2 kilogramos que antes eran sujetas de indulto, en algún momento lo fueron. O quiero adoptar efectivamente a un hombre que, digamos, es esto menos, ¿no? Somos muy reacios, pero que efectivamente cometió un delito contra la integridad personal, un asesino, si quieres. Quiero adoptarlo después para que cuando salga tenga garantizada atención psicológica y no vuelva a delinquir. No lo sé, esta ya es una cuestión muy personal. Pero si esos puentes no se abren, si no le damos voz a las personas que están privadas de libertad y sobre todo a las personas familiares de las personas privadas de libertad, no sabemos a qué condiciones de corrupción, de presión, de violencia están sujetos, los de dentro y los de afuera, pero que forman parte del ecosistema penitenciario, y no podemos darles la oportunidad de contarnos su verdad. Todo el mundo cuenta su propia historia en su minuto de fama en Instagram, pero no tenemos presos ecuatorianos contando qué es lo que pasa y qué es lo que anhelan, o simplemente que están arrepentidos y que quisieran una oportunidad para reintegrarse, o para integrarse porque nunca han estado integrados. Probablemente lo que hay que quitar es el porque nunca han estado integrados en la sociedad, en la ciudadanía, en el país. O habilitados. Y menos habilitados, porque la pobreza, la pobreza te inhabilita desde el nacimiento. Te inhabilita. Entonces, ¿cómo generar? Y creo que todo esto, aunque no te haya hablado con conocimientos teóricos sobre los temas educativos, porque no los tengo, efectivamente pasa por la educación. La dimensión que has tocado de los roles de la educación y de los sujetos a ser educados, o sea, la educo a los reclusos y ya no educas a la sociedad. Tienes que educar a quien recibe al recluso cuando sale y a quien además lo contiene, porque finalmente con nuestros impuestos
se paga a las empresas corruptas que proveen de servicios de alimentación en los centros, se paga al que brinda seguridad penitenciaria. Con la lógica de educar en la gestión pública y en la administración de recursos, probablemente voy a entender que es mucho menos caro para el Estado tener presos, mantener presos, que tenerlos fuera trabajando. Por mucho que no me sienta capaz de perdonar, no soy yo. Digamos, la persona está cumpliendo una pena, la pena puede seguirse cumpliendo en ciertas condiciones de dignidad, que no de desvinculación de la responsabilidad. Hablamos muchísimo de ponerles a trabajar, ponerles a limpiar. Perfecto, claro, pero tienen derecho a recibir un sueldo, a estar asegurados, a exactamente las mismas prestaciones que tenemos o que esperamos tener todos los que estamos afuera. Y sé que es difícil pensar en una lógica de integración y de habilitación de una población de 40,000 personas, porque no es más, que no es necesariamente la que la gente considera más vulnerable. Porque siempre estamos pensando en mujeres violentadas, en niños en condiciones de calle, en personas adultas mayores viviendo también en condiciones de abandono, pero no estamos pensando en cuánto evitaríamos ese mismo destino para todo el entramado familiar de las personas presas. Si consideras que mínimamente una persona forma parte de un núcleo de 5 otras personas cercanas, empieza a crecer esto, ¿no? O se extiende para el buen lado si quisiéramos asumir la causa, o se extiende para un lado absolutamente negativo, que es una violencia circular que no va a parar. Y luego estaba pensando en algo que era importante justamente de la población. No, bueno, se me fue. Muchas gracias a María Amelia Espinosa por este diálogo. Importante este diálogo que va hacia un sector, hacia un segmento social que quizás más allá de las penas que cumplen o de las faltas que cometieron es importante para la sociedad en general. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, queridas amigas, que nos acompañan cada jueves. Gracias, como siempre, a Tito Chela, que desde los controles propicia la producción de este programa. Soy Alexis Oviedo, les espero el otro jueves para otro diálogo sobre la educación, salud y alegría. Buenas noches a todos y todas.